Reina es originaria del estado de Guerrero. Hace casi 3 años le diagnosticaron a su hijo una cardiopatía en el Hospital Federico Gómez. En varias ocasiones tuvo que hospitalizarlo de emergencia a causa de neumonías. De marzo a agosto de 2017 él se la pasó yendo y viniendo al hospital. La última vez que me lo dieron de alta, él era dependiente de oxígeno las 24 horas del día y se le olvidó succionar, entonces se tenía que alimentar a través de una sonda, porque todas sus neumonías eran de gravedad y en todas llegábamos a terapia intensiva con él a punto de morir. La última vez que me lo dieron de alta, la sugerencia de los médicos fue que teníamos que quedarnos lo más cerca posible del hospital, en un lugar muy limpio, porque estar él en un lugar abierto o sucio podría agarrar otra infección y que regresáramos al hospital. La salvación de Reina fue haber encontrado por un hogar, un albergue ubicado a 1 minuto y medio del Hospital Federico Gómez. Este proyecto nació hace más de 12 años en el corazón de Jesús Godínez, quien primero visitaba a los enfermos en las camas de los hospitales dándoles ánimos y palabras de aliento, conociendo las necesidades de los familiares. Y nació ya ese deseo de constituirnos como una asociación para poder brindar albergue, hospedaje, alimento, etcétera, y es como nacemos ya como asociación civil en julio del 2008. Ya llevamos más de 11 años constituidos, laborando. Luego ya empezamos a invitar voluntarios y actualmente somos cerca de 70 voluntarios y tenemos presencia en 11 hospitales públicos. El albergue, con cupo limitado e instalaciones dignas, es gratuito, impecable, donde se alojan mamás con hijos enfermos y quienes ya no son víctimas de la inseguridad y vandalismo al dormir en las calles. Esta es una de las 5 recámaras que tiene el albergue, con camas, colchones, cobijas y un closet. Esta es la cocina, que cuenta con refrigerador, estufa, horno y todo lo necesario para su funcionamiento. En la cocina diariamente se preparan 50 desayunos y 50 cenas para personas enfermas y sus familiares que vienen de otras entidades de la República. Para poder sustentar los gastos, esta fundación, que ha sido de gran ayuda para 4,300 personas visitadas en su labor de cama por cama tan solo en 2019, y ha brindado 3,000 noches de hospedaje en el mismo año, ha tocado puertas y ha recibido apoyos de fundaciones y de empresas. Es así como han sacado adelante a miles de familias. Su proyecto a futuro es crecer para ayudar a más madres y niños de escasos recursos en franca necesidad. Un lugar para que las mamás tomen clases de lo que se te ocurra, ¿no? O sea, manualidades, 1000 cosas. Que aprendan cosas, que van a ir teniendo algún proyecto productivo, se entretengan, se distraigan. Un lugar donde puedan ver todos juntos una película, la televisión. Entonces andamos con ese proyecto donde tengamos un espacio grande para que todos tengan sus áreas de juego, de lectura, de lo que sea. Y también el comedor, que ahorita tenemos rentado ahí el lugar, tener un lugar más amplio. En las imágenes, Liber Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.